Querido Padre, en esta mañana vamos a abrir tu santo libro que nos hable de acuerdo al poder de tu Espíritu Santo. En esta mañana queremos ser portavoz de tu santa palabra. Bendícenos en esta mañana, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en esta mañana vamos a estudiar un tema que tiene 3 cuadros bíblicos. En estos 3 cuadros vamos a ver cómo Dios prepara a sus siervos para hacer una obra grande. Y también en la otra parte vamos a ver cómo Jesús prepara también a los que le iban a servir. El tema de esta mañana se titula Pruebas de confianza. Posiblemente usted ha trabajado en alguna fábrica de grandes prestigios donde las personas para entrar a trabajar le pasan un video y le muestran el video del trabajo que va a hacer, a veces por los accidentes que hay, y la persona ve el video y después del video el instructor lo lleva dentro de la fábrica y le muestra su trabajo que va a hacer. Y parecía, hermanos, que es muy fácil, ¿verdad? Bueno, pues en esta mañana vamos a ver la preparación que Dios hace para nosotros para ser buenos misioneros y predicar la palabra de Dios. Aunque hoy, hermanos, el mundo está sufriendo. Usted sabe que la pandemia está muy difícil, ¿verdad? Apenas hace unos cuantos días, un hermano de la iglesia, no tiene mucho tiempo, ¿verdad? Él tuvo que enfrentar a la situación, la muerte de su cuñado, la muerte de su papá, y realmente está devastado. Eso nosotros lo estamos viendo por todas partes, pero también es una profecía de nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Cómo se va a cumplir la profecía si ante de nuestros ojos estamos viendo esos cumplimientos? Así que nosotros vamos a seguir adelante, ¿verdad? Preparándonos para la segunda venida de Cristo. Pero vamos a ver la forma en que Dios prepara una persona para su servicio. Cuando yo estuve preparando, hermano, este cuadro bíblico, no había llegado todavía a la lección de escuela sabática. Y en el capítulo 4 vamos a ver el personaje que hoy en la mañana estuvimos viendo en la lección. Voy a invitarlos a que busquen el texto bíblico que vamos a leer ahorita en este momento. Se encuentra en Éxodo capítulo 4. En Éxodo capítulo 4, Moisés había sido ya elegido por Dios para que fuera el líder que iba a sacar al pueblo de Israel. Y les dio, hermanos, tantas evidencias que ya estaba convencido Dios que Moisés había aprendido ya todo lo que iba a hacer. Pero sin embargo, hermanos, en el capítulo 4 y el verso 1, del 1 al 5, vamos a leer cómo es que Dios nuevamente vuelve a repetir si es que Moisés ya estaba listo para salir, hermanos, a la obra que le había encomendado. Vamos a ver como cuatro cosas importantes que Moisés responde y Dios le habla. Primeramente dice aquí el versículo que vamos a ver. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Versículo 2. Jehová le dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Él respondió: una vara. Él le dijo: échale en tierra, y la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ello. Hermano, yo quiero hacer una ilustración aquí. Miren, para los niños y para los adultos hemos visto
a través de muchas películas, hermanos. Estas películas han llevado a ver varias películas en la forma que la han hecho. Por ejemplo, unos actores que dirigen la película de esto han puesto esta prueba de la serpiente, una serpiente chiquita, mediana, pero en otras proyecciones de película han puesto una serpiente demasiado grande, hermanos, demasiado grande, exageradamente. Yo les pregunto a ustedes en esta mañana, hermanos, si usted tiene una imaginación, ¿por qué Moisés huía de una serpiente? ¿Qué tamaño? ¿Qué grande era, hermanos? Yo creo que era el tamaño de la vara, ¿verdad? Y mucha gente exagera, ¿verdad?, en las películas porque ponen una serpiente demasiado grande o pueden poner una serpiente demasiado chica. Ahora, ¿qué tamaño era la vara que Moisés tenía en su mano? Dependiendo de la altura que Moisés era de grande, ¿no? Ahora, la pregunta es aquí, hermanos. Nosotros como personas, cuando tenemos enfrente una serpiente, ¿a dónde le vamos a dar siempre, hermanos? ¿Le vamos a dar dónde? En la cabeza, hermano. Ninguno de ustedes se atrevería, hermanos, a agarrar una serpiente por la cola. Ahora, dependiendo de la serpiente que es también, ¿sí o no? Hay serpientes que son ratoneras. Hay serpientes que son tan amigables que se pueden enredar con uno y uno no nos hace daño. Pero atrévate usted a agarrar un coralillo. Una serpiente de la India, hermanos. Son grandes, ¿verdad?, cuando se paran. Bueno, no podemos decir aquí, ¿verdad?, que es exagerado, pero la serpiente que Moisés vio, me imagino que ha de haber sido gruesa, grande, porque le tuvo miedo, hermano. Versículo 4, la primera prueba que Dios le pone. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Ahí vemos eso. Extiéndela por la cola, y extendió su mano y la tomó y se volvió otra vuelta una vara. La pregunta es en esta mañana, hermanos queridos. Moisés era un hombre que había sido preparado para ser un general, hermanos. Y la pregunta en esta mañana también es, ¿cómo es que Dios le dice a Moisés que tome la serpiente por la cola? ¿Dios es autoritario, hermanos? ¿Cuánto creen que Dios es autoritario, hermano? No, ¿verdad? Dios no es autoritario. ¿No? Le dice, tómala por la cola, y él la tomó. Bueno, segundo, el versículo 5. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Le dijo además, versículo 6, le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno, y la metió, y en el seno cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y le dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno, y volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo el seno aquí, que se había vuelto como la otra carne. Tenemos dos pruebas, hermanos, dos cosas difíciles, pero Moisés estaba obedeciendo. El 8. Si aconteciere que no creyeren en ti ni obedecieran la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y aún no creyeren estas dos señales, en mí oirán tu voz y tomarás las aguas del río y las demandarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás el río y la harás sangre en la tierra. Por ahí Moisés ya estaba, hermanos, esperando la oportunidad para que pidiera
otra cosa, hermano. Versículo 11, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en hablar y torpe de lengua. Hermanos queridos, aquí está otra excusa que Moisés le está diciendo a Dios. La pregunta es, ¿realmente Moisés era tartamudo, hermanos? Porque yo he escuchado que muchas veces, ¿verdad?, hemos dicho, no, pues Moisés era tartamudo, no podía expresar las palabras, no podía hacer nada. Bueno, si te vas al espíritu de profecía, hermano, dice que Moisés había perdido la costumbre, como nosotros que somos hispanos, y todos hablamos inglés, ¿verdad? No es así, ¿verdad que todos hablamos inglés? Ya se nos olvidó el español, hermano. Ya se nos olvidó que es tamales, ya se nos olvidó que es esto, que es el otro. Porque estamos hablando inglés, ¿verdad, hermanos? Bueno, Moisés, hermanos, había olvidado ya las palabras que había aprendido en Egipto. Pero realmente Moisés, hermanos, el problema que le pone a Dios aquí era algo muy importante, hermano. Versículo 19. Vamos a ver por qué tanta excusa que Moisés, de las tres que estamos viendo aquí. Versículo 19. Dijo así: dijo también Jehová a Moisés en Median: ve y vuélvete a Egipto, porque que han muerto todos los que procuraban matarte. Entonces, ¿cuál era el problema, hermanos? De que Moisés no quería ir exactamente a cumplir esa misión. ¿Cuál era la misión, hermano? Dijo: mira, ve, los que te acusaban, como dijimos en la mañana de la lección, lo que había hecho Moisés, ya la gente había muerto. Ok. Y por último, el versículo 24. Pero en un versículo anterior, dice en el versículo 14, versículo 13, ahí también Moisés pone otra excusa. El problema es que Moisés, hermanos, no quería ir solo a enfrentarse a ese desafío de estar allá en el palacio con Faraón, sino que Moisés pide la ayuda de alguien para compartir la misión que Moisés iba a hacer. Entonces Dios dice que se molesta mucho, hermanos, se enoja con Moisés, y al enojarse le dice Dios a Moisés, dijo también a Jehová a Moisés en Median: ve y vuelve a Egipto, porque ha muerto todos los que procuran matarte, dice. Versículo 24, hermanos. El versículo 24 dice así: cuando Moisés partió, aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Esto es algo terrible, hermano, algo grave, hermano. Moisés había aprendido, pero estaba poniendo excusas, estaba poniendo todas las cosas. Y ustedes saben, hermanos, que a Dios no se le puede decir nada que nosotros no podamos hacer. Ahora la pregunta: si Dios ya lo había preparado, ahora ¿por qué Dios quería matarlo, hermano? ¿Cómo está eso? En la página del libro Patriarcas y Profetas 261, Moisés, aparte, hermanos, que se estaba negando a no ir, tenía un problema en casa, hermano. En el libro de Patriarcas y Profetas, en la página 261, dice que Moisés estaba en una posada, pero dice que él sufrió, hermanos. Hay tres cosas importantes que lo hemos escuchado de varias personas. Cuando tú estás enfermo, es una pregunta, y te duele mucho el corazón, ¿qué es lo que debe una persona hacerte cuando te duele el corazón? Y que vas a morir, hermanos. ¿Te hacen qué cosa? ¿Verdad que le hacen, la persona lo mueven, le hacen una terapia? Porque te estás muriendo de un ataque de corazón, hermanos. Y el ataque de corazón, pues, es perder la asfixia.
Bueno, pues en ese lugar, hermanos, dice el espíritu de profecía que un ángel llegó en la noche. Si tú lo ves, hermano, en la página 261 de Patriarcas y Profetas, dice que llegó el ángel del Señor y quiso matar a Moisés. Lo afligió, hermanos. Entonces, en casa, en Moisés, había un problema que Dios le estaba revelando. ¿Y saben cuál era el problema, hermano? Su esposa le dijo que no circuncidara a su niño menor. Y dice que aquí, esta preparación que Dios le estaba dando a Moisés, le faltaba lo mejor, hermano. ¿Qué podemos decir nosotros hoy en nuestros días, hermano? ¿Qué podemos decir? Queremos decir que todo, ¿verdad? Cuando conocemos el Evangelio y tenemos a nuestros hijos que tienen 10, 11, 12, hasta 15 años, ¿qué tenemos que decirle, hermano? Si nosotros somos dirigentes de la iglesia, ¿qué tenemos que decirle? Tenemos que doctrinarlo, hermano. Tenemos que enseñarle la doctrina para que ellos acepten al Señor. Entonces dice que aquí el libro de profecía, hermanos, que Moisés se estaba arriesgando a ir a hacerle frente al enemigo, hermano. Y en este caso, queridos hermanos, el libro de Patriarcas y Profetas dice que llegará el día, hermanos, en que Jesucristo va a venir. Y dice que Dios no podrá libertar a todas aquellas personas, hermanos, que violen su santa ley. Así que nosotros tenemos que prepararnos, hermanos. Aquí vemos la primera parte en que Moisés, siendo un gran hombre, siendo un líder, pero estaba poniendo excusa tras excusa de no querer cumplir el mandato de Dios. Así que en esta mañana, queridos hermanos, cuando nosotros conocemos el Evangelio y vamos a predicar la palabra de Dios y nos dan un cargo dentro de la iglesia y decimos, no, yo no puedo hacerlo. Acuérdate de Moisés, hermano. Dios te va a poner una prueba. Por eso en esta mañana titulamos el tema Las pruebas de confianza. Este es el método que Dios usó con Moisés en el Antiguo Testamento. Pero ahora vamos a ver el método de Jesús, hermanos. Vamos a verlo en Lucas, en el versículo que leyó nuestro hermano del capítulo 5 y el versículo 1. 1 al 5, vamos a leer primeramente. Vamos a esperar un minutito para que él tenga sus Biblias. Leemos el primer versículo, hermano. Dice así: aconteció que estando junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpeaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y en esta mañana, hermanos, en Romanos capítulo 10 y el versículo 17, que no lo vamos a leer, pero solamente dice una cortita así, es cortito. Dice que por fe es oír la palabra de Dios. Y aquí estamos viendo, hermano, el gentío que Jesús le predicaba, hermano. ¿Cuánta gente Jesús le estaba predicando, hermano? Pero sigue diciendo el versículo 2. Y vio a dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Yo pregunto en esta mañana, queridos hermanos, del país que tú seas, ¿tú sabes pescar? En México, hermano, hay una atarraya que le llaman chinchorro. Y posiblemente también aquí. Las personas se la ponen en el hombro y la tiran, ¿verdad? Hay mucha gente que cuando está aprendiendo, hermano, y va en la barca y se van con toda y red, hermano. Se caen porque están aprendiendo.
Pero realmente, hermanos, pescar, yo no sé si es un don también para pescar, ¿verdad? Para pescar los pescaditos. Pero yo conocí a un hombre que tenía el don de pescar, hermanos. Y fuimos a un pueblito, hermano, en la sierra. Y decía, hermano, ¿quiere irse conmigo a pescar? Le dije, bueno, pues sí. Y me fui con él en su lanchita. Y él, hermanos, iba subiendo para arriba y llevaba pelotitas de masa y las iba tirando, hermano. Íbamos para arriba y las iban tirando. Hasta llegamos a una distancia de unos 200 metros. Él regresó con su atarraya, las tiraba y agarraba muchos peces, hermano. Buen pescador, ¿verdad? Porque pues tenía esa paciencia, ese don de pescar. Sin embargo, aquí estamos viendo a estos pescadores. Me adelanto un poquito a decirles, hermanos, que estos pescadores iban a pescar. Pero el versículo 3 dice, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartarse de la tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca de la multitud. Versículo 4. Cuando terminó de hablar le dijo, Simón, vaga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Versículo 6. Habiendo echado, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Hermanos queridos, aquí tenemos un simbolismo de las redes. ¿Qué simboliza la red? Dice que la red literalmente sirve para pescar. Y dice que en la red vienen diferentes tipos de peces, ¿verdad? Vienen muchísimos tipos de peces. Entonces aquí, en el espíritu de profecía, simboliza que la red que nosotros usamos es el evangelio, hermanos. El evangelio de estos pescadores, ¿verdad? Que estamos hablando aquí, que era Simón, Pedro, Andrés y Juan. Bueno, yo quiero decirles algo, hermanos. Estos hombres habían trabajado, dice aquí, que habían trabajado toda la noche y no habían pescado nada. Nada habían pescado. Y dice el espíritu de profecía, hermanos, que Pedro, desde muy jovencito, había sido pescador y conocía perfectamente el área donde Jesús le estaba mandando a que pescara, hermano. Versículo 8. Viendo Simón y Pedro, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Versículo 10. Asimismo Jacobo, Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. El espíritu de profecía dice, hermanos, que Pedro era un empresario, hermanos. Y su segundo, vamos a decir, su socio era Juan. Y Juan tenía su socio que era su hermano Jacobo. Y Pedro tenía a su hermano Andrés, que era también su socio de Pedro, hermano. Así que ellos, cuando vieron esta pesca milagrosa, hermanos, que dice que las barcas se hundían, hermanos. Dice que fue la pesca más grande sobre la tierra, hermanos. Es lo que dice el espíritu de profecía, que ellos habían cosechado.
Pero en el versículo 11, hermanos, versículo 11 dice de esta manera: y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aquí hay una pregunta, hermano, bien sencillita, hermanos. Ellos viendo todo lo que habían hecho, ahora le dice Jesús: Pedro, de hoy en adelante, tú vas a ser pescador de hombres. Ahora, los pescadores, estos 4 hombres pescadores, fueron pescados ¿por quién, hermano? Por Jesús. Yo te pregunto en esta mañana, espiritualmente, hermano, literalmente, ¿eres tú un pescador de hombres? ¿Pescas a las personas? No como se pescan los peces, sino en la forma que tú sales a predicar el evangelio, hermano. Hay 3 formas de pescar. Primero, está el evangelismo que se hace dentro de la iglesia, hermano. Es un evangelismo que trabaja toda la iglesia, hermano. El otro evangelismo, hermanos, es el evangelismo personal, que tú vas de persona en persona estudiando con la persona. Bien que puedes estudiar, hay mucho material para estudiar, hermano. Uno de los principales materiales que en mí me ha servido, hermano, desde que yo entré a la iglesia, es la fe de Jesús, hermano. En muchas iglesias, hermanos, ya la fe de Jesús no se estudia, hermano. No se le da a los niños, los menores. No se estudia. Se deja muy bajito, hermano. Poco interés. La fe de Jesús. Entonces, el evangelismo personal, el evangelismo de la iglesia, y también está el evangelismo ocasional, hermanos. ¿Cómo es el evangelismo ocasional? El evangelismo ocasional es cuando tú vas en el carro, cuando vas al trabajadero, cuando vas a la tienda, cuando vas a tal lugar, hermano. Ese es el evangelismo que le vas a dar a la persona que nunca más lo vas a ver, pero que con el tiempo, hermanos, lo que tú hiciste va a ser de gran provecho, hermano. Estábamos aquí en el campo Alamisco y yo estaba visitando a un señor, 2, 3 veces lo visité, le di su fe de Jesús y él tenía su conjunto de música, era gallero y me dicen los hermanos, realmente esas personas a veces es difícil predicarle, hermano. Es muy difícil que realmente acepten al Señor. Pero se ora, hermanos. Si quieres ser pescador, tienes que orar y perseverante y tener el nombre de la persona siempre. Siempre debe de tener el nombre, hermano. Yo me vine para acá, hermanos. Después de 2 años, yo sentí que alguien me abrazó, un hombre grande, me abrazó por la espalda y yo volteé a verlo. Era el que tenía el conjunto y el que era gallero, hermano. Yo me sentí tan feliz, hermano. Me sentí tan contento y yo le dije, ¿y cómo fue que tú dejaste todo? Dice, hermano, hoy me voy a bautizar. Ahí en Campo Lamisco, hermano. Pero dice, mire, yo me entregué al Señor, hermano, porque tuve una experiencia, hermano. Mi esposa iba a morir, hermano. Me contó toda su historia, hermano. Entonces, cuando tú le das estudio a una persona, hermano, tú no sabes lo que va a pasar. Tú no sabes lo que va a suceder, hermano. Pero tienes que hacerlo, hermano. Si eres un pescador, a las mujeres, ¿cómo se le dice? Una pescadora, no pecadora, una pescadora, para que gane a otra mujer. Entonces aquí estamos viendo, hermanos, que estos hombres vieron realmente que podían ser ricos al lado de Jesús. Si hubiese sido así sencillo, pero Jesús le dijo, hoy serás pescador de hombres. Así que ellos se convirtieron, hermanos, y se fueron a seguir al Señor. ¿Qué podemos hablar más de la obra misionera? Ahora, hermanos, Pedro
y Juan iban a pasar por una experiencia hermosa, hermanos. Y quiero llevarlos al siguiente cuadro porque ya vamos terminando. En el segundo cuadro el tercer cuadro que le voy a leer, es en el capítulo 3 del libro de Hechos, hermanos. Hechos capítulo 3, del 1 al 10. Pero vamos a ir viendo, hermanos, qué es lo que pasa aquí. Ahora, yo quiero decirles, hermanos, leer solamente este. Pedro y Juan, dice el primer versículo. Habla de Pedro y de Juan. Ahora, miren, hermano. Pedro y Juan habían sido amigos de verdad. Mucho, amigo. Como dicen los americanos, my friend. Amigos de verdad. ¿Por qué? Porque habían pasado muchas experiencias, hermano. Buenas y experiencias malas. Pedro y Juan, hermanos, tuvieron como 6 cosas importantes que estuvieron juntos, hermano. Son como 6. Se lo voy a leer rapidito nada más. Primero, estuvieron juntos en la pesca milagrosa, hermanos. De ahí estuvieron juntos cuando visitaron la casa de Jairo. Cuando fueron ahí, cuando Jesús hizo el milagro de resucitar a la jovencita. Estuvieron juntos, hermanos. En la transfiguración, hermanos. Estuvieron juntos también ahí. El día que se celebró la Pascua, estuvieron juntos también ahí, hermanos. El día que Jesús anunció de su segunda venida y del fin del mundo, hermano, estuvieron juntos también ahí. O sea que ellos en el trabajo, en el evangelismo, eran amigos, hermanos. Yo te pregunto en esta mañana, ¿quién es tu amigo dentro de la iglesia, hermano? ¿Quién verdaderamente las hermanas dicen, ella es hermana y aparte que es mi hermana, es mi amiga? Y yo te puedo decir, hermanos, que dentro de la iglesia podemos conquistar a nuestros propios hermanos para que sean nuestros amigos, hermanos. Pero eso no se hace, hermanos. Porque a veces creemos que uno es más y otro es menos. A veces también las mujeres pueden creer que la hermana es más y que el hermano es menos. No, hermano. Aquí estamos viendo realmente que Pedro y Juan se llevaban perfectamente, hermano. Y ahora vamos a ver la experiencia que ellos ven con sus propios ojos, porque ya habían pasado por pruebas difíciles, hermano. Habían visto muchas cosas maravillosas de Jesús, pero ahora el Espíritu Santo, hermano, ya Jesús no estaba. Ahora ellos iban a trabajar por sí mismos. A veces nosotros no podemos trabajar sin el pastor, hermano. No, pues queremos que el pastor vaya a sacar decisiones. ¿Cómo está eso, hermanos? Que el pastor vaya a sacar una decisión. ¿Acaso tú no puedes hacerlo? No, pero es que el pastor tiene mucha experiencia. Y ¿saben una cosa, hermano? Que a veces también hay problemas. Porque a veces nosotros llevamos un estudio y tenemos que estar bien pegadito con nuestro pastor para que le diga lo que va a decir, hermano. ¿Cómo estamos llevando? Ok. Entonces aquí estamos viendo, hermano, que Pedro y Juan, dice, subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Si nosotros vemos aquí este versículo, hermano, dice que Pedro y Juan fueron al templo a orar. A la hora novena, ¿a qué hora es, hermanos? Ahí dice, ¿verdad? A la hora novena. Anteriormente, para nosotros descifrar las horas, se iba la primera hora, la segunda hora, tercera hora, la cuarta hora, la hora tercia, y dice aquí que a las 3 de la tarde se hacía la oración en el templo. Aunque realmente aquí, hermanos, ya en el tiempo que Pedro y Juan llegan ahí, había un poquito de problemas, hermanos. ¿Por qué? Porque en el templo, en el templo se hacían los dos sacrificios ordenados por Dios. Que uno se hacía en la mañana, a las 9 de la mañana, y el otro a las 3 de la tarde. Pero eso se quitó, hermano. Pero sin embargo la gente seguía yendo al templo a hacer ese ritual
de orar, pero ya no hacer sacrificio. Entonces Pedro y Juan se van al templo siguiendo la secuencia, hermanos. Y ahora, miren la experiencia que pasa en el versículo 2, hermano. Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Ok, el espíritu de profecía hecho de los apóstoles, hermanos. Dice aquí que este hombre, ¿verdad?, tenía 40 años y también la palabra de Dios dice ahí, en el capítulo 4 también. Dice que este hombre había escuchado, hermanos. Había escuchado de Jesús, hermanos. Que él estaba sanando a mucha gente, hermanos. Y él quería ir, su deseo era ir y ver a Jesús. Así como Zaqueo quería ver a Jesús y que le ayudara, hermano, en su necesidad. Pero eso era imposible porque no había nadie, hermano, que lo llevara a la iglesia, que lo llevara al templo o que lo llevara a algún lugar donde se escuchaba las noticias de Jesús. Y dice el espíritu de profecía, hermanos, que los amigos lo llevaron al templo. Pero al estar ahí, dice la historia que alguien le dijo que al que esperaba que le sanara y que le ayudara, ya había sido muerto cruelmente. Entonces dice el versículo 3, dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogase que le diese limosna. Entonces él vio a Pedro y a Juan que le diese limosna. Versículo 4, hermano. Dice el versículo 4. Pedro con Juan, fijando los ojos, le dijo, míranos. Versículo 5. Entonces les estuvo atento esperando recibir algo. Versículo 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Una pregunta aquí, hermano. Pedro y Juan, ¿tenían dinero o no tenían dinero? ¿Y por qué no le dieron entonces, hermano? Y se hubiese quitado el problema, ¿verdad? Tú cuando vas aquí no, ¿verdad? Pero hay ciertos jóvenes que se ponen ahí en las carreteras a pedir dinero, ¿sí o no? Y a veces nosotros debemos andar listos, hermano, así, con $1 en una bolsa, otro $1 en otra bolsa, otro por acá y otro por acá, y si lo ves, dáselo. Dijo uno de los pastores, pero, ¿y si lo van a tomar? Tú vas a ser culpable. Y le dice a tu pastor, eso no te interesa a ti. ¿Se dan cuenta, hermano? Tú hazlo. Tú hazlo. Ahora, Pedro y Juan, este hombre estaba esperanzado que le dieran porque se miraba que eran hombres distinguidos, hermano. Y él tendió la mano para recibir dinero, hermanos. Ahora, yo les hago la segunda pregunta. Ayúdenme, por favor. Pedro y Juan, ¿tenían dinero o no tenían? ¿Sí tenía, hermano, o no tenía? Usted tiene dinero en el banco, ¿verdad? Le dice que no, mire, qué mentiroso el hermano, ¿verdad? Sí es cierto, todos tenemos nuestro guardadito, hermano. No vamos a decir que no, hermano, ¿verdad? Ahora, mire, el espíritu de profecía dice, hermano, y escuchen bien, hermano, dice que Pedro y Juan sí tenían dinero, hermanos, porque les llegaba de a montón, hermanos, porque la gente vendía sus propiedades y dice que lo ponían a los pies de los discípulos. Pregunten esta mañana, ¿tenían dinero o no tenían? Pero era el dinero de la iglesia, hermanos. Y tú no puedes dar el dinero de la iglesia, pero hay gente, hermano, que agarra del diezmo y lo da regalado, hermano. Qué tremendo problema se mete esa persona, hermano. El dinero que ya tienes para la ofrenda, hermano, lo agarras para dárselo a otra persona. Eso sí es pecado, hermano. Es un problema difícil, hermano. ¿Verdad que sí es un problema?
Porque ¿cómo tú te vas a atrever a agarrar el diezmo para el Señor para dárselo? Pedro y Juan sabían, hermano, que había dinero, pero habían 12, hermanos, que manejaban ese dinero. Y dice que ese dinero se manejaba también para ayudar a ese hombre. Pero ese día, pues ¿cómo van a llamar a la junta, hermano? ¿Cómo van a llamar a todos? Tenía que actuar, hermanos. Y dice que el hombre le dijo: míranos a nosotros, míranos. Y dice que este hombre, hermano, quedó persuadido viendo, dejando a un mundo en el que vivía, hermanos. Por ese momento él dejó de ver el mundo físico en que lo estaba rodeando, porque ese mundo físico donde él estaba había enfermedad, había dolor, había tristeza, no había quien le diera de comer, hermanos. Y por ese momento él quedó hipnotizado viendo a estos dos hombres y le dijo: mira, no tengo plata ni tengo oro, pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, hermanos. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Se levantó. Sus piecitos se pusieron fuertes. Y saben, hermano, lo que más me duele aquí, hermano, que el espíritu de profecía, hermano, en el verso 4, señala, hermano, dice que esos milagros, estamos bien lejos todavía, hermano. Y dice que ya la iglesia debería estar ya haciendo esos milagros, hermano. Pero ¿quién lo va a hacer? Tú no quieres bautizarte, a lo mejor eres tú. A lo mejor tú estás sentado ahí y Dios te quiere usar, pero diciendo como Moisés: no, no, no y no. Tú eres la persona indicada, hermano. Tú eres algo para Dios, hermano. Tú eres alguien para Jesús. Pero con tu negativa, con tu forma, con tu carácter, Dios te lo va a moldar, hermano. ¿Acaso Pedro no era un carácter tremendo, hermano? ¿Acaso Juan no era un carácter tremendo? Pero dice que ellos oraron mucho y el Espíritu Santo, hermanos, trabajaron juntos con el poder del Espíritu Santo. Voy estudiando, hermanos, los versículos 8. Miren la reacción de este hombre, hermano. Dice: saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Oiga, qué bonito, ¿no? Qué hermoso, hermanos. Cuando una persona decide aceptar a Jesús, se le olvida las cosas del mundo. Anda en el mundo, pero no practica las cosas del mundo, porque yo veo que aquí los hermanos ancianos cantan, ¿verdad? ¿Sí o no? Ay, hermano, yo estaba platicando con la hermana Eva y de verdad que yo me sentía bien viejo, hermano. Pero le pregunto a la hermana Eva: hermana Evita, ¿cuántos añitos tiene? Y me dice: 75 años. Bárbara. Y le pregunto a nuestro hermanito Pedro, que me acompañó, y dice: ¿y cuántos usted, hermano? 73 años. Ay, hermanos queridos, pues yo ya me sentí chiquito con 66, hermano. Hermanos queridos, lo que le estoy diciendo, hermano, y lo que estamos viendo aquí, de que este hombre había tenido 40 años y había salido del milagro, hermano. ¿Cómo se sentía este hombre? Dice que saltaba, ¿verdad?, de alegría, feliz, hermano, porque ya su dolor se había acabado, se había terminado, y lo que él deseaba en su corazón era entregarse a Dios. Y allí estaban los dos pescadores, los dos que habían visto la pesca milagrosa del Señor. Ahora ellos estaban haciendo el trabajo. Versículo 9 dice: y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, y la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Hermanos queridos, termino con esto. En el pueblo, hermano, donde yo viví, era un desastre, hermano. Terrible, hermano. Pero cuando la gente allá, hermanos, lo anuncian, antes se anunciaba por tocadisco.
Ponían la bocina, hermano. Y ay, 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 cómo me dolió cuando anunciaron mi nombre, hermano. Toda la gente escuchó. Y aquí, gracias a Dios, que me cambiaron el apellido, hermano. Me pusieron Epifanio Hernández y abajo me pusieron Epifanio Pérez. Si usted ve ahí su agendita, al empezar dice Epifanio Hernández y abajo dice Epifanio Pérez. ¿Verdad? Ojalá que así lo hubieran anunciado por la bocina, hermano. Ah, pues es otro. Pero no, dijeron Epifanio Hernández. Ay, ay, ay. Y este gran bautismo que se llevará, y leyeron todos los nombres, hermano. Hay dos cosas: te arrepientes o aceptas. Y yo fui, hermano. Días después, hermanos, tuve que hacer lo que estos muchachos hicieron, hermano. Visité por primera vez. Ya había tenido una experiencia, pero esta experiencia, hermano, visité a un hombre que se llamaba don Anselmo, hermano, 70 años. Había sido llamado hace 35 años, hermanos, para que aceptara a Jesús, hermanos. Pero él no lo pudo aceptar, hermano, por ciertas cosas. Y cuando yo fui a su casa, hermanos, fui porque me dijo: venga a orar por mi hija que está agonizando. Y yo fui a ver a su hija, hermanos. Ella le agarró una enfermedad que le salieron tumores por todo el cuerpo, hermanos. Y esa muchacha, cómo renegaba de Dios, que si Dios lo amaba. El caso fue que la muchacha falleció. Segundo caso que le pasó a don Anselmo, hermanos. Su hija lo lleva al hospital para dar a luz. Ella muere y dejó el niño, hermanos. 2 golpes terribles para don Anselmo, hermano. Y la tercera, hermano, su hijo estaba pasado de peso. Era un hombre grande, pero estaba demasiado obeso. Grande. Y un día, hermano, le paró un paro cardíaco y murió. Se llamaba Juan, este muchacho. Muy querido por el pueblo, hermanos. Murió. Y yo llegué precisamente en estos días, que un corazón tan golpeado por la enfermedad, un corazón tan difícil, hermanos, que él necesitaba que le hablaran de Dios, hermanos. Yo le dije: don Anselmo, mire, vamos a tener una campaña en la iglesia. Va a llegar el hermano Juan Luna, un evangelista buenísimo, hermanos queridos. Y ese día, hermanos, don Anselmo aceptó a nuestro Señor Jesucristo, pasó arriba y dijo: en el primer bautismo que haya, yo me bautizo, Pifa. Yo quiero seguir al Señor, quiero amarle. Bueno, dijo tantas cosas bonitas, pero me falta una cosa, hermano. Quiero sacarle la decisión a mi esposa para que se case conmigo. 70 años, hermano. Imagínense. Cuando llegó a su casa, hermano, emocionado, feliz, conmovido, porque había escuchado la palabra de Dios, había sentido que ese era su día, hermanos. Y la esposa, antipática, y le dice: ya te dije que nunca me voy a casar contigo. Prefiero la muerte y que los dos no vayamos al infierno. Don Anselmo quedó destruido, mi hermano querido, y me dice: Pifa, todo mi deseo, todo el ánimo se despareció. Y yo le dije: don Anselmo, pues ya no viva con ella, pero vivan en la misma casa. Ah, ¿verdad que sí? Hermanos queridos, 1 añito, hermanos, vivió don Anselmo dentro de la iglesia. Llevaba su burrito con leña cuando hacían ojo, y llevaba maíz. Bueno, era un hombre servicial dentro de la iglesia, hermanos. Y un día se escuchó la bocina, porque todo por bocina en los ranchos. Acaba de fallecer el señor Anselmo. Y yo fui, hermanos, a ver a don Anselmo, hermanos. Sus ojos, hermanos, su cara, reflejaba felicidad, reflejaba alegría, hermano. Yo pregunto en esta mañana: ¿cuántas veces tu esposa te ha decidido que te cases? Y ese es el pretexto que hay mucha gente, hermano, para no aceptar a Jesús. No podemos casarnos, no podemos hacer esto, no podemos hacer el otro, hermano. Que eso no sea una excusa, hermano,
para que tú aceptes el Evangelio, hermano. Yo quiero decirle, hermano, que la mayor crisis que hemos recibido como iglesia, hermano, es que le predicamos a la gente y cuando le sacamos la decisión nos dicen, ¿sabe qué? Es que no somos casados. Pero gracias a Dios, hermano, que esta iglesia, hermano, a la que tú vienes y a la que yo vengo, es una iglesia, hermano, que hace todo, hermanos, para que la persona acepte a Jesús y pueda estar listo para cuando Jesús venga en las nubes de los cielos, hermanos. ¿Cuántos en esta mañana, hermanos, queremos apoyar a nuestra iglesia? Queremos hacer que nuestra iglesia, hermanos, sea una iglesia ganadora de almas. No importa lo poquito que tú hagas, hermano. Lleves una revista, le hables a una persona, pero que estemos todos juntos trabajando en la obra del Señor. Yo los invito, hermanos, a colocarse de pie y a cantar el himno que tenemos ahí en la agenda. El hermano lo tiene en la agenda, póngalo por favor.
antes de orar, hermanos, dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hermanos, hay que tomar la cruz del servicio, hay que tomar la cruz para ayudar a otros, hermanos. Inclinemos el rostro para orar. Querido Padre, en esta mañana leímos 3 cuadros hermosos. El cuadro de Moisés que se negaba, pero al fin, Señor, aceptó el desafío. Posiblemente en esta mañana también aquí haya hermanos que aceptan desafíos para predicar tu palabra. Y en el segundo cuadro, Señor, vimos que como Pedro quiso que Jesús se apartara porque era hombre pecador. Nosotros también somos pecadores, Señor. Somos personas que fuimos llamados para el ministerio de predicar tu palabra, porque no hay otra cosa, Señor. Predicar tu palabra y también poder ayudar a nuestros seres queridos. Y en el tercero, Señor, vimos el gran privilegio de que Pedro y Juan se gozaron de este milagro. Pero ellos dijeron, no fuimos nosotros quienes lo hicimos, fue Jesús de Nazaret. Él estuvo a través de su Espíritu Santo. Y esos milagros, Señor, se siguen viendo dentro de nuestra iglesia. Bendícelos en esta mañana, Señor. Vamos a hacer esta obra, aunque a veces es imposible por el trabajo, por el cuidado de nuestra familia o por otras cosas, pero tenemos que hacer esta obra, Señor. Estamos muy pronto ya a recibir la señal de tu segunda venida. Estas bendiciones las pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que tengan una excelente tarde. Recuerden, los esperamos hoy en la tarde para culto joven. Todos están invitados. Haga planes para acompañarnos y poder despedir el sábado. Voy a invitar a 2 diáconos para que puedan dar la orden de salida.